Ahora sí. Bien, chicos. La semana pasada hemos desarrollado acerca de los estados, hemos hablado de estado dentro... Silencio. Estoy diciendo silencio, por favor. El Estado peruano adopta este concepto de Estado moderno, que contiene estos 4 elementos que hemos mencionado: población, territorio, poder y soberanía. Adopta este concepto de Estado moderno, que es el que le debemos a la Revolución Francesa, ¿no? Que nos dice que un Estado moderno es aquella nación que se organiza jurídica y políticamente, que está asentado en un determinado territorio y encaminado hacia el bien común. Es precisamente que una población, por eso se dice nación, se refiere a un conjunto de... Sí, pase. Vamos, hija, pase. Se refiere a un conjunto de personas naturales, obviamente, que habitan de forma estable un determinado territorio, ¿ya? Ese también es el caso del Estado peruano. Tiene un conjunto de personas, esa población, ese conjunto de personas que se sienten pues estrechamente unidos por historia, tradición, raza, costumbres, cultura, ¿ya? Entonces, por eso se dice nación, no es una población cualquiera, no. Cuando hablamos de nación, estamos hablando de un conjunto de personas que están unidas por un vínculo. Esa palabra es muy importante. En la nación la palabra clave es el vínculo que une a este grupo humano por historia, por tradiciones, por cultura. Por eso cuando se dice nación, tiene un contenido más. Es una nación, nación peruana, nos dice. Compartimos tantas cosas, tradiciones, costumbres, todo, hasta tu comida, tu paladar es diferente. Cuando viajan al extranjero extrañan hasta su comida peruana, la costumbre de su gente, sus fiestas, no sé, tu pollada, ¿no? Tus reuniones familiares. Es diferente las costumbres que se manejan en nuestra realidad peruana. Por eso, esa es una nación. ¿Está bien? Nación, efectivamente, es un equivalente a población. Pero cuando decimos nación, estamos dando un contenido más, un plus, un adicional, ese vínculo que une a este grupo humano. ¿Está bien? Es lo mismo que cuando se dice territorio y patria. Territorio, fríamente, ¿no? Es un espacio físico o geográfico sobre el cual está asentada determinada población de forma estable. Comprende suelo, subsuelo, espacio aéreo y en nuestro caso de Perú, mar también. Pero cuando tú dices patria, es mi patria, no es cualquier territorio. Tú te sientes vinculado a ese territorio. Otra vez esta palabrita, vínculo, nos une, nos sentimos muy vinculados estrechamente con ese territorio. Es mi patria, con añoranza. Uno habla, igual, me siento vinculado a esa tierra que me vio nacer, me siento vinculado a ese territorio donde se practican mis costumbres, igual, nos sentimos vinculados, ¿ya? Tiene un contenido más cuando decimos nación o cuando decimos patria, ¿está bien? Cuando decimos nación o cuando decimos patria. Excelente, chicos. Efectivamente, el territorio, en nuestro caso, para el Estado peruano, hablamos de aquella población peruana, aquellos que habitan de forma estable este territorio, según nuestra Constitución también se considera como a peruanos, aquellos hijos de peruanos, estos hijos que han nacido en el extranjero, también se le considera como población peruana, según nuestra Constitución, inscritos obviamente en el registro correspondiente, RENIEC, ¿ya? Así lo contempla nuestra Constitución. En el caso de Perú, tenemos a un territorio que está delimitado por nuestras fronteras sobre el cual se ejerce soberanía, que en nuestro caso, como te decía, ¿no? Comprende suelo, subsuelo, espacio aéreo, también, y el mar, mar territorial, que así lo menciona nuestra Constitución, mar territorial, le dice. Esta es la estructura de nuestro Estado peruano. Nosotros incluso dimos lectura al artículo 43 de nuestra Constitución, que a la letra nos señalaba pues lo siguiente, ¿no? Nos dice, el Estado peruano es, aquí está, lectura textual, la República del Perú, escúchame, es democrática, social, independiente y soberana.
El Estado es uno e indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y por último, se organiza según el principio de separación de poderes. ¿Ya? Entonces, ese artículo de la Constitución nos da características muy importantes acerca de nuestro Estado peruano en particular, ¿no? Nos dice, somos una república democrática, ya que en nuestro país, pues aquí se ejerce un gobierno representativo. Cuando se habla de sistemas de gobierno podemos hablar de democracia, la república. La república es gobierno de la ley, la democracia es gobierno del pueblo. Somos una mixtura, república democrática. Tenemos un gobierno que nos representa a todos nosotros, un gobierno representativo, porque elegimos a estas autoridades. República democrática. ¿Bajo qué mecanismo? Democracia. Aquí se aplican esas reglas de la democracia. ¿Ya? También se dice que es social, porque este gobierno debe de beneficiar a todos, ¿ya? Social, ya no es solo un grupo selecto. Qué lindos principios, ¿no? Pero si en la práctica las autoridades lo llevaran a cabo, sería genial. Es independiente, ¿por qué? Porque no existe relaciones de subordinación frente a otros estados, no estamos subordinados a otros estados, ¿está bien? Asimismo también es soberana, ¿por qué? Porque el Estado peruano no tiene ninguna restricción para ejercer su poder, para ejercer su autoridad, para hacer cumplir sus leyes dentro de su territorio. Es un gobierno unitario también, ¿por qué? Porque tenemos un gobierno central, un gobierno nacional, que está representado en este caso por el Poder Ejecutivo. Encabeza un gobierno central, todas las autoridades en buena cuenta rinden cuentas, los alcaldes, gobernadores regionales rinden cuentas a un gobierno nacional. También nos dice que somos descentralizados, ¿por qué? Porque a la par que tenemos un gobierno central, un gobierno nacional, también tenemos gobiernos regionales y gobiernos locales. Eso no quiere decir, chicos, eso no quiere decir que estos gobiernos regionales o gobiernos locales formen parte de otro territorio o sean otros estados integrantes, no. No nos pasa eso que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos tienen estados integrantes, internamente pueden tener una legislación privada. Perú no es así. Perú no está integrado por otros estados a su vez, no. Somos un estado de tipo unitario. El estado es uno e indivisible, dice. Somos un estado de tipo unitario. Sin embargo, el gobierno es quien se descentraliza. Sin embargo, existe descentralización. ¿Para qué? ¿Para qué? En la finalidad, el propósito de la descentralización. ¿Ya? Sí, pues ustedes 4, ¿quién más? Se voltean todavía. ¿Para qué existe la descentralización? ¿Cuál es el propósito? Fomentar el desarrollo integral del país. ¿Ya? Dice, eso se quiere. ¿Se ha logrado, tú crees? No, todavía no se ha logrado. Hay demasiado centralismo todavía. Sin embargo, es todo un proceso que se está encaminando. ¿Ya? Muy bien. Esas son las características que nos quedaba pendiente desarrollar la clase pasada. Ahora sí, empezamos. Se organiza según principio de separación de poderes. Todo lo que hemos ido mencionando está pues plasmado en esta estructura. Les pregunto, ¿en qué parte de la Constitución está señalada esta estructura? Parte dogmática, parte orgánica. Orgánica. Claro, me habla de organización, cómo está organizado, cómo está estructurado. Efectivamente, el propio nombre nos dice, en la parte orgánica de la Constitución nos señala esta estructura. Estamos estructurados de la siguiente manera, el Estado peruano, tenemos a los 3 poderes del Estado, tenemos a los gobiernos regionales, gobiernos locales y por último a los 10 organismos constitucionales autónomos. Esta clase nos abocamos a desarrollar los poderes del Estado. Empezamos, el poder legislativo. ¿Qué es el poder legislativo? Nosotros ya tenemos mucha referencia porque cuando hemos hablado acerca de la ley hemos mencionado el poder legislativo. ¿Qué es el poder legislativo? ¿Qué órgano lo representa? Ya, esa es su función, ¿no? Hacer leyes. Es un órgano del Estado, es uno de estos 3 poderes del Estado
encargado de crear leyes. El Poder Legislativo está representado por el Congreso de la República. ¿Está bien? Ese es el órgano. Ese Congreso de la República representa al Poder Legislativo. ¿Cuántos congresistas lo integran? 130 congresistas, ¿ya? 130 congresistas integran a este Poder Legislativo. ¿Cuáles son los requisitos para ser congresista? ¿Ya? ¿Cuántos años como mínimo? ¿Cumplidos cuánto ya? 25 años, ¿ya? Tener ya sus 25 años, cumplido ya sus 25 años. ¿Qué más? Gozar del derecho ¿de qué? Sufragio. ¿Qué más? Ah, muy importante. Peruano de nacimiento. ¿Qué más? Este es el último requisito, ¿no? El cuarto. Eran solo 3. Sin embargo, se ha incrementado otro requisito más. No tener sentencia condenatoria en primera instancia. ¿Tú entiendes qué significa eso? ¿Entiendes o no? ¿Qué significa eso? ¿Qué sentencia condenatoria todavía? ¿Cómo que no tenga? Ya. En primera instancia. Dice. Esto le ha pasado a Vladimir Cerrón, ¿recuerdas? Que estaba postulado con Pedro Castillo en su plancha presidencial como primer vicepresidente, ya inscrito en el camino lo sentenciaron. ¿Ya? Lo sentenciaron en primera instancia, pero puede apelar, ya está sentenciado. Hay doble instancia en procesos judiciales. El juez de primera instancia, el que primero conoció el caso, te sentencia, es decir, te condena, te encuentra responsable por haber cometido un delito. Tú tienes derecho a apelar, pero aquí te dice, para estos requisitos es suficiente. Con primera instancia basta, no importa, aunque estés apelando, pero con eso basta. Aquí está, y no es un invento, se ha incrementado un requisito más. Aquí tenemos en el artículo 34-A de la Constitución que nos dice: están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, ¿ya? En calidad de autores, cómplices por la comisión de delito doloso. Tú ya sabes qué es delito doloso, ¿cierto? Tú ya sabes qué es delito doloso, te lo he explicado como 2 o 3 veces te lo he explicado. Así que conocen qué es delito doloso. Dolo quiere decir, conozco que esa conducta está mal y sin embargo lo realizo a propósito, con toda intención, ¿no? Entonces, esos son delitos dolosos. Basta que le sentencien en primera instancia, condénate, dice, ¿no? Condena, sentencia condenatoria, porque la sentencia puede ser absolutoria, o sea que te declaran inocente. En este caso es que te encontraron responsable. Peruano de nacimiento, haber cumplido ya 25 años, gozar del derecho de sufragio y por último, no tener sentencia condenatoria en primera instancia por haber cometido delito doloso. ¿Ya? Entonces, ahí está pues el nuevo requisito que se ha incrementado pues a raíz de una reforma constitucional. Ya se ha incrementado un nuevo requisito. ¿Cuáles son las atribuciones del Poder Legislativo? ¿Qué atribuciones en específico? Por ejemplo, te pregunto, ya dar leyes y resoluciones legislativas. ¿Qué es la resolución legislativa, recuerdas? A ver, ¿qué son las resoluciones legislativas? Tú, de lentes, caballero Crespo, que estás conversando con tu compañera pelirroja. ¿Qué son las resoluciones legislativas? Pero siéntate al costadito. A ella no le vas a hacer distraer, por favor. Listo. ¿Qué son las resoluciones legislativas? ¿Qué son, chicos? ¿Qué es? ¿Qué es la resolución legislativa? ¿Quién lo dicta? Oh, claro, profesora, obvio, si me estás hablando de lo dicta, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué rango tiene esta norma? ¿Está en primer rango la resolución legislativa? Segunda. ¿Recuerdas la pirámide normativa? Aquí está. Ah, eso me dicta todavía.
te dicto, me dice. Aquí está la ley de la cual hemos hablado a gran detalle. Decretos, resoluciones y normas de trato de interés particular. Aquí está, en este mismo rango que la ley, encontramos a ver, chicos, yo les he explicado que yo no puedo alzar más la voz. Apenas susurras, apenas murmuras, ya estás compitiendo con mi voz. Estoy mal. No puedo alzar la voz. Yo sé que manejando un poquito más de volumen, uno llama más la atención, ¿no? El foco de atención puede llamar más a mí. Especialmente hoy día les he dicho que estoy mal. No quiero que conversen. Y si ya conoces el tema, duérmete, ya te he dicho. Duérmanse. Está haciendo frío, ya no sé, temprano han venido a clase. Duérmanse, ¿ya? Los que no quieren escuchar. No puedo alzar demasiado la voz, estoy al ajuste, estoy haciendo un grave esfuerzo ahorita. Pero sí me escucha, ¿sí? Señorita, ¿me escuchas? Muy bien. ¿Ya? Gracias. Mire, por favor, que sea la última vez. No quiero que estén susurrando, por favor. Ya vamos a terminar. Está haciendo... ¿Qué es a lo que hemos venido, por favor? La resolución legislativa se encuentra aquí. La resolución legislativa. Ahí está. Es una norma jurídica de segundo rango, de segundo nivel. No es ley, aunque lo dicta el Congreso de la República. Esta ley también, ¿quién lo hace? El Poder Legislativo hace leyes, es su función. Profesora, hemos visto todo un procedimiento legislativo, ¿recuerdas? Hemos visto todo ese procedimiento legislativo. Además, también el Congreso dicta esta resolución legislativa. Es una norma jurídica con rango de ley, misma jerarquía que la ley, aunque no lo es. Lo utiliza, pues, esto el Poder Legislativo para cumplir ciertas atribuciones, como las que vamos a mencionar. ¿Quién le da permiso al presidente para viajar? El Poder Legislativo, con esa resolución legislativa. Por eso, en primer lugar, aquí en el Poder Legislativo, entre sus atribuciones, es dar leyes y resoluciones legislativas. Está en tu material también. Está en tu material, chicos. Todo está en su material. Préstenme atención. Préstame atención. Entonces, si está todo en tu material, déjame que yo te lo explique. ¿Ya? Entonces, brinda leyes, da resoluciones legislativas. ¿Ya? Asimismo, pues tiene que velar por el respeto de la Constitución también, porque toda ley que va a emitir tiene que respetar a la Constitución si es que se quiere cumplir con este principio de validez, del cual ya tanto hemos hablado. Un principio de validez es muy importante. Cumplir requisitos de forma y fondo, dijimos. Entonces, ¿qué más? Asimismo, aprobar tratados internacionales. ¿Pero quién los negocia? El Poder Ejecutivo. ¿Quién lo va a aprobar? El Congreso de la República. Así también, pues, aprueba los préstamos o los empréstitos, dice. Cuando el Estado peruano se presta plata. ¿Quién va a aprobar? ¿Quién va a autorizar? El Poder Legislativo, también es atribución del Congreso de la República. Aprobar tratados internacionales, aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. Cada fin de año el Poder Ejecutivo ya está yendo a sustentar al Congreso, ¿no? ¿Cómo está planeando? A ver, así como tú planeas en casa, tanto para luz, tanto para el agua, ¿no? Para mis pasajes, para la comida. Estás planeando cuánto va a ser tu presupuesto del mes. Igualito, anualmente se hace todo un presupuesto. Ese presupuesto lo elabora el Poder Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Economía. Acuden al Congreso de la República y sustentan. Oigan, Congreso, el presupuesto que así se va a gastar la plata para el próximo año. Esto es el presupuesto para el próximo año. Y están yendo en el último trimestre del año, están yendo al Congreso de la República y sustentan. Ellos escuchan todo, a ver si están de acuerdo, votan a favor o en contra. ¿Está bien? Generalmente a favor. Así es. Generalmente. Entonces, así, esta es atribución del Congreso a aprobar ese presupuesto y la cuenta general de la República. Asimismo, ellos se encargan también de aprobar la demarcación territorial que propone el Poder Ejecutivo. También, ¿ya? Autoriza el ingreso de tropas extranjeras a territorio nacional, lo habíamos mencionado también en la clase pasada. Autoriza al presidente para ausentarse de territorio peruano, le da un plazo determinado para que viaje, ¿ah? Ese plazo es perentorio, es decir, en ese plazo tiene que regresar sí o sí. Si no regresa a tiempo, ¿qué le pasa? ¿Qué sanción? Vacancia.
Vacancia, igualito vacancia también. Viajar sin permiso del Congreso o no retornar en el plazo otorgado, vacancia para el presidente de la República, ¿ya? Asimismo, prorroga el estado de sitio. ¿Qué es estado de sitio? Tú ya sabes, ya lo hemos visto justo la semana pasada que lo hemos mencionado. Estado de emergencia y estado de sitio, ¿recuerdas? Claro, cuando te hablé de resolución legislativa yo te dije, ¿qué se hace con esto? Prorrogar el estado de sitio, te dije, ¿no? Estado de emergencia y estado de sitio son dos regímenes de excepción, ¿ya? En el estado de emergencia, cuando hay desastres naturales, ¿qué está pasando en Huaura, en Piura, en todo el norte de nuestro país? Califica, sí calificaría, pero es decisión del presidente, de la presidenta actual, es su atribución, ¿ya? Entonces, prorroga, ¿quién establece el estado de emergencia? Presidente, ¿lo puede prorrogar? Sí. Estado de sitio cuando hay guerras, invasiones, guerra externa, interna, son circunstancias más graves, porque, por ejemplo, ¿qué tal perdemos si es que otro país nos invade? Son tan graves estas circunstancias que hasta ponen en peligro la propia existencia de nuestro Estado. Entonces, obedece a una especial gravedad, ¿no? Por esas circunstancias se puede establecer un estado de sitio, ¿ya? Al establecer este estado de sitio, ¿quién lo hace? Presidente de la República. Pero para prorrogar, allá, la prórroga ya no le corresponde al propio presidente, sino al Congreso. ¿Con qué norma? Con resolución legislativa. Estas son atribuciones particulares que tiene el Congreso. ¿Cómo va a cumplir estas atribuciones particulares? A través de estas resoluciones legislativas. Con esta norma cumple esas atribuciones. En cambio, la ley, con la ley regula la conducta de todos nosotros, ¿ya? De todas, nosotros como población peruana, con la ley regula nuestra conducta. Muy bien, funciones del Congreso de la República, mencionamos pues aquí a la función legislativa, la función representativa y la función de control político. Función legislativa, el propio nombre lo dice. ¿Qué significa? Chompa naranja, hija, tú. ¿Qué significa? Función legislativa, ya está soplando ya, ¿no? Repite la segunda palabra nomás, pues. Legislar. ¿Qué significa legislar? Aprobar leyes, hacer leyes, ¿ves? Entonces, esa es la función legislativa, esta atribución principal que tiene el Congreso de la República, la de hacer leyes, cumplir esta función legislativa. Te pregunto, ¿el Congreso de la República puede delegar al Ejecutivo parte de esta función? Sí, sí, le cede esta función parte de sus atribuciones legislativas y por eso le autoriza al Poder Ejecutivo para que pueda emitir ¿qué norma? ¿Qué norma? ¿Qué norma? Decreto legislativo. Por eso, no es ley porque no lo hace el Congreso, sin embargo lo emite el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo emite esta norma por delegación expresa del Congreso. ¿Está bien? Lo emite por delegación expresa del Congreso, le da un plazo determinado para crear, para dictar esta norma jurídica. El Congreso le cede un tanto de sus facultades para legislar, entre comillas. ¿Está bien? Hoy hasta que hagamos todo ese procedimiento legislativo, ¿no? ¿Qué tal en comisiones se archiva? Esto es algo urgente. Ejecutivo, mejor tú tramítalo más rápido. Te doy permiso para que puedas regular sobre esta materia y te doy un plazo determinado. Chicos, ¿está bien? ¿Comprendido? ¿Ya? Continuamos, ¿ya? Función representativa. A ver, perdón, estas funciones se va a realizar pues en estas etapas, ¿ah? En estas etapas de legislatura. Cumplen estas funciones legislativas generalmente en estas legislaturas ordinarias. Función representativa. ¿Qué significa? Representar al pueblo. Los congresistas son representantes del pueblo, por eso se les dice el órgano representativo de la nación. Silencio, por favor, los dos, ¿ya? Silencio. Sí, están distrayendo a los chicos. Por eso el Poder Legislativo, mira, se le conoce así, como el órgano representativo de la nación. Órgano representativo de la nación. Fíjate,
la nación estamos representados en estos tres poderes del Estado, fíjate. Aquí la nación, dice, es el órgano representativo de la nación. Aquí, dentro de su estructura orgánica, el poder ejecutivo, primero aquí, nos dice, la presidencia, el presidente de la República, y aquí el Consejo de Ministros, ¿ya? A este presidente de la República se le dice, personifica a la nación. Claro, como cabeza del poder ejecutivo, ¿no? Y el poder judicial, de acá, administra justicia, ¿en nombre de quién? En nombre de la nación. Administra justicia en nombre de la nación. Fíjate que la nación está representado en estos tres poderes del Estado, porque ¿de dónde provienen todos estos poderes, estas facultades que tienen estos poderes del Estado? ¿De dónde provienen? De la nación, ¿ya? De la nación proviene. Por eso cumple esta función representativa porque estos congresistas, al haber sido elegidos por amplios sectores de la población, están en la obligación de identificarse con esta población y de recoger sus principales demandas. Es esta su obligación, ¿ya? Incluso por eso tiene la semana de la representación. Los congresistas están viajando, supuestamente, ¿no?, a representarnos, a encontrarse con nosotros, con las organizaciones de base, para ver cuáles son las principales demandas que tenemos, supuestamente. Pero ya hemos visto en noticias, en la práctica, ya desde un punto de vista crítico, están viajando, sí, con plata del Congreso, que a final de cuentas es plata de todos nosotros, están viajando a otros lugares, a departamentos, a regiones de las cuales, donde no se han elegido, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿a qué? Semana de la representación, pero sí tiene que viajar a su región, esa región que lo ha elegido, no a otros lugares. Y eso están denunciando ahora, los están denunciando incluso penalmente. Está mal, pues, ¿no? Están en esa obligación, es su obligación. Vemos que se juntan con la población cuando están para elegirlos nada más. Mamita, el mercado de la mamita, de su manito, están comiendo, de las ancianitas recién. No, sí, te conozco, vas a votar por mí. Pero cuando ya logran, ni vienen, ¿no? ¿Qué van a tocar a las abuelitas, a nosotros así? Antes sí, hasta dándole besito para ganar un voto. Bueno, había sido, dice. Pobrecitas las abuelitas a veces, ¿no? Se hacen convencer. Muy bien. Hemos mencionado ya pues esas atribuciones. ¿Qué son? La función de control político. Esta función también es muy importante porque da un contrapeso. Existe una distribución de poderes. El poder ejecutivo, si bien es cierto, encabeza el gobierno, ya cumple esta función a través de actos de gobierno, nos manda, ¿no? Encabeza el gobierno nacional, el gobierno central. Sin embargo, su contrapeso es el Congreso de la República porque puede realizar control político. También se le conoce como función de fiscalización. ¿Está bien? Ellos supervisan los actos del gobierno. Por ejemplo, a través de las siguientes acciones. Ellos, por ejemplo, pueden pedir informes. ¿Ya? Oye, ¿qué se está haciendo? No solo al Poder Ejecutivo, también puede pedir informes a los jefes de los organismos, ¿no? Oye, ¿qué se está haciendo sobre este caso? ¿No? Dame información sobre eso. ¿Le pueden dar informes? Sí. Eso no quiere decir que tienen que inmiscuirse en las funciones de otro, pero pedir informe. No le está diciendo, haces esto, tienes que hacer esto. No, sino, ¿qué se está haciendo? Pedir alguna información está pues en su potestad. También ellos pueden realizar interpelaciones. O antes de esto, primero, la estación de preguntas es otro mecanismo también de control político, ¿ya? La estación de preguntas es un listado de preguntitas. Enumeran, ¿cuántas preguntas tiene? 17, 34, 40 preguntas, ¿no? Creo que ahora, en la última interpelación al ministro del Interior, ¿cuántas preguntas le han hecho llegar?
o estaba con fiebre, pero creo que como 100 creo le han hecho llegar. Así media, mal creo que 100 preguntas, porque lo han interpelado al ministro del Interior por las muertes, ¿no? Entonces se le hace llegar un listado, es un listado de preguntas, la estación de preguntas. En realidad, pues esta estación de preguntas es un sistema dinámico de rendición de cuentas, en el cual estos ministros tienen no más de 3 minutos para responder a cada pregunta. La interpelación es otro mecanismo de control político, ¿ya? Esa interpelación es un serio cuestionamiento que se realiza al ministro por considerar que tiene responsabilidad política por ciertos actos o declaraciones graves que ha brindado, ¿ya? ¿Quién asume esa responsabilidad política? Los ministros. ¿Ya? Tienen que asumir en el gobierno, los ministros son quienes asumen esta responsabilidad política. Al final de estas explicaciones que el ministro da en las interpelaciones, los congresistas pueden estar convencidos o no. Sin embargo, se puede presentar, si se cree que esas explicaciones no han sido suficientes, pueden presentar mociones de censura. ¿Qué es una moción? Propuesta para censurar al ministro porque se considera que dichas explicaciones no han sido suficientes, no han cubierto las expectativas que tenían pues los congresistas, no han sido suficientes para justificar lo que se le está cuestionando. Entonces, si es así, pueden votar a favor o en contra de la censura. En todo caso, ¿qué consecuencias tiene la censura ministerial? El ministro censurado, ¿qué pasa con ese ministro censurado? Lo sacan, pero si es un cargo de confianza, está en la obligación de renunciar el ministro censurado. Tiene que renunciar y tendrá que designarse a otro en su lugar. ¿Quién lo designa? El presidente de la República, pero según la Constitución, a propuesta del Premier. Propone el Premier y el presidente, claro, es un cargo de confianza y él tiene que designar a su personal de confianza. ¿Está bien? Muy bien. Esto dentro de los mecanismos de control político. Las legislaturas. Las legislaturas son aquel periodo de tiempo determinado en el cual el Congreso de la República cumple con su función legislativa. ¿Qué es función legislativa? Hacer leyes, ¿ya? Muy bien, cumple sus atribuciones dentro pues de un periodo anual. El periodo anual de sesiones dentro de un periodo anual de sesiones, tenemos 2 legislaturas ordinarias. La primera que inicia ¿cuándo? 27 de julio. ¿Por qué a mitad de año, chicos? ¿Por qué inicia a mitad de año? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ¿las elecciones cuándo, señor? En junio, segunda vuelta ya. Abril, cuando hay segundas vueltas ya llegamos pues hasta junio. Pero, escuchen, esas autoridades electas, ¿cuándo tienen que asumir? Justo pues a mitad de año, ¿no? Si se lleva a cabo en abril las elecciones. Ellos asumen su poder máximo, deben estar ya instalado y funcionando el Congreso de la República máximo hasta el 27 de julio. ¿Por qué hasta el 27 de julio como máximo? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser un poco más el 28 de julio? Porque ya el 28 de julio, ¿quién va a asumir? Ese presidente electo, claro, el presidente de la República va a asumir ya ante un Congreso ya instalado, porque va a juramentar ante el Congreso de la República. Entonces, máximo hasta el 27 de julio tiene que iniciar sus atribuciones, el funcionamiento de las atribuciones del Congreso. Tiene que estar funcionando ya el Congreso de la República. La primera legislatura ordinaria inicia el 27 de julio y culmina el 15 de diciembre. Entra de vacaciones el Congreso ya en receso y reinicia al siguiente año, el 1 de marzo y culmina el 15 de junio. Otra vez de vacaciones el Congreso, ¿no? Para empezar otro periodo anual, el siguiente 27 de julio. Así es, ¿ya? Pero siempre hay una etapa en la cual el Congreso de la República está de vacaciones. Legislatura extraordinaria. ¿Sabes cuándo se va a convocar, chicos? Vamos, ¿sabes cuándo se va a convocar a una legislatura extraordinaria? Cuando el Congreso está de vacaciones. Todos están de vacaciones y ¿quién convoca? Pregunta, ¿quién convoca a la legislatura extraordinaria? O sea, porque si ya están de vacaciones.
La legislatura ordinaria está así, está convocado por el presidente del Congreso. Pero esta de acá está convocado por el presidente de la República. ¿Ya? El presidente de la República convoca a la legislatura extraordinaria. ¿Ya? Esta legislatura extraordinaria se lleva a cabo durante las vacaciones o receso del Congreso. Muy bien. ¿Cuáles son los principales órganos que tiene el Poder Legislativo? El Pleno del Congreso, de todas maneras, es el órgano más importante que tiene el Congreso, ¿no? Es la esencia, la razón de ser del Congreso de la República, el Pleno. Nosotros hemos hablado del Pleno cuando hemos hablado del procedimiento legislativo. Cumple una función sustancial, donde se debate, se discute, se sesiona distintos temas de interés que tienen que ver con sus funciones. Por ejemplo, crear leyes. Cuando se crean leyes, ¿quiénes debaten? ¿Quiénes cumplen? Satisfacen esta segunda etapa muy importante, que es la de aprobación de las leyes. El Pleno del Congreso específicamente, ¿no? El Pleno del Congreso. Ellos discuten, debaten sobre censuras ministeriales, sobre la aprobación de leyes, ¿no? Sobre la interpelación de ministros, ¿no? Sobre vacancia de presidente. Y no puedo decir de presidente nada más como algo excepcional, vacancia de presidentes, porque ya se ha vuelto casi una práctica usual, como si nada. Lo que era rarísimo, ¿no? Lo que era una excepción que casi nunca se tocaba en la Constitución, esas reglas se ha vuelto la regla general prácticamente, ¿no? Al enemigo político que nos ganó en las elecciones hay que atacarlo con vacancia. ¿No? Entonces se está volviendo pues una práctica. ¿Sí? ¿Escuché la voz de alguien? Estoy alucinando. Continuamos. También pues podemos mencionar a la mesa directiva. ¿Ya? Y que es, mira, fíjate, delante de todos los del Congreso hay una mesa bien larga, ¿cierto? Esa mesa directiva está integrado pues ahí encabezando esa mesa directiva el presidente del Congreso. ¿Ya? Este lo encabeza, el presidente del Congreso encabeza esa mesa directiva. Tiene también sus vicepresidentes. Ellos se encargan de la dirección administrativa del Congreso de la República. Dirección administrativa. Dirigen los debates también. Ceden la palabra mientras está dirigiendo el presidente de la mesa directiva, que es a su vez presidente del Congreso, dirige estos debates, ¿no? Quien tiene la palabra durante todo lo que tiene que hacer, todos están como alumnitos y él está dirigiendo todo, ¿ya? Tiene a cargo pues la dirección administrativa también de los debates en el Congreso de la República, ¿ya? También pues tenemos a las comisiones, ¿no? Ya nosotros cuando hemos hablado de las leyes también hemos mencionado a las comisiones. Tenemos a las comisiones ordinarias que están pues encargadas del estudio, debaten y hacer el dictamen de los proyectos de ley que se presentan en el Congreso de la República. Comisión de la Mujer, Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Comisión de Energía y Minas, Comisión de Educación, de Salud, de todo, Comisión Constitución. Hay varias comisiones ordinarias que siempre pues ya son de base, que siempre están pues en el Congreso de la República. También podemos tener comisiones de investigación y comisiones especiales, ¿ya? También podemos tener la Comisión de Ética Parlamentaria, ¿ya? Esta Comisión de Ética Parlamentaria se encarga de prevenir e incluso sancionar inconductas de los parlamentarios en el Congreso de la República, ¿ya? Cuando se comportan mal, entre ellos también, cuando hay estas agresiones, ellos se pronuncian y dan opiniones para ver pues si se les puede sancionar a estos congresistas. Dentro de hay un órgano muy especial en el Congreso de la República que se llama la Comisión Permanente.
La comisión permanente es un órgano del Congreso muy importante que se queda a cargo del Congreso cuando está de vacaciones. Claro, fíjate, el Congreso cuando se va de vacaciones no puede quedar completamente cerrado, no es así, ¿ya? Siempre se queda un grupito a cargo. Ese grupito a cargo se llama la comisión permanente. La comisión permanente está integrado por no más del 25% del número legal de congresistas, ¿ya? Ese 25% del número legal de congresistas que es la comisión permanente, por ejemplo, ¿recuerdas cuando Vizcarra disolvió el Congreso? Solo algunos podían entrar al Congreso, no todos, solo los miembros de la comisión permanente. Se le restringía al resto, no, yo sí puedo, porque sí eran parte de la comisión permanente, no solamente a ellos. 25% del número legal de congresistas, pero fíjense, no es un Congreso pues en pleno funcionamiento, ¿no? ¿Qué función tiene la comisión permanente? ¿Qué función tiene la comisión permanente? ¿Cuánto porcentaje, cuántos integran, dije, de Pueblo Blanco? Tú, chompa ploma. Sí, ¿qué porcentaje de congresistas integran la comisión permanente? No más del 25%. ¿Aproximado de cuánto sería si son 130? 33. ¿Ya? ¿Algo por ahí? Como máximo. A ver, de 130, la mitad, 65. 33, claro, no podemos partir a un congresista. Dependiendo al número de congresistas, esa proporción que tienen en el Congreso, también esa misma proporción se mantiene en la comisión permanente. ¿Qué función tiene la comisión permanente? Designa al Contralor. ¿Quién es el Contralor General de la República? Designa al Contralor General de la República. Es uno de estos 10 organismos constitucionales autónomos, ¿ya? Uno de estos, aquí está. Designa al Contralor General de la República. ¿A quién más? ¿De quién? ¿Presidente del? BCR. ¿Qué es BCR? Banco Central de Reserva del Perú. A ver, designa al Contralor General de la República, de la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva del Perú, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, ¿no? Y aquí tenemos a otros más, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, tenemos a la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, OMPE, ya, Oficina Nacional de Procesos Electorales, tenemos también pues a RENIEC, ¿qué más? Jurado Nacional de Elecciones. Ya, entonces, ¿qué hace esa comisión permanente? Se encarga de designar ¿a quién? Al Contralor General de la República. ¿Designa a quién más? No, ratifica, dice, no designa. Ratifica la designación de quién? Del presidente del BCR y del superintendente de bancas, seguros y AFPs. Ahí se hace. ¿Ya? Entonces, así se designa. En todo caso, ¿quién lo va a designar? El poder. Esto de frente al Congreso de la República, en cambio, la comisión permanente específicamente. A estos los va a ratificar. El presidente los designa, pero son ratificados por el Congreso de la República. Por ejemplo, para el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, ¿ya? Está gobernado el BCR por un directorio que está integrado por 7 miembros, ¿ya? Perdón, 7 miembros. Entonces, 4 de ellos es designado por el presidente de la República. Los 3 que quedan, por él. 4 de ellos los designa, perdón, préstame atención. 4 de ellos, presidente. 3 que quedan por el Congreso, ¿ya? Así es. Dentro de estos 4 que designa el presidente, que designa el Poder Ejecutivo, aquí está el presidente del BCR, o sea, el jefe del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Qué hace esto? Está bien, el Congreso designa a 3, ¿no? Estos 3 que designa el Congreso, pero al presidente que designó el Poder Ejecutivo, presidente del BCR, lo ratifica nada más el Congreso de la República. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende? Son 7. 4 designa el Poder Ejecutivo y a los 3 que queda el Congreso. ¿Y el Congreso qué hace más? Si bien es cierto, no designa al presidente del BCR, que sí lo hizo el Ejecutivo, pero va a ratificarlo, ¿ya?
Por eso así, ratifica la designación del presidente del BCR y también pues del superintendente de bancas, seguros y AFPs. Ya así son ratificados. La comisión permanente también, ¿qué puede realizar? ¿Qué más puede realizar la comisión permanente? Te pregunto. Acusar a las autoridades. ¿Por qué? ¿Cómo se llama esa acusación? Acusación constitucional, ¿ya? Por delitos que cometen o por infracciones a la Constitución. Pueden acusarlos constitucionalmente. Por ejemplo, se le acusa constitucionalmente a Pedro Castillo, ¿no? Se le acusa porque son altos funcionarios del Estado. Al cometer delitos, al cometer infracciones a la Constitución, se les puede acusar constitucionalmente. A los propios congresistas, a otros altos funcionarios del Estado también se le puede acusar constitucionalmente, ¿ya? ¿Qué cosa no puede hacer la comisión permanente? Te pregunto, ¿puede aprobar leyes orgánicas? No. Profesora, gracias. ¿Puede aprobar leyes orgánicas? No. ¿Por qué? ¿Por qué leyes orgánicas no? ¿Qué es una ley orgánica? Ya, la organización. ¿De qué institución? De todas. Mira, para aprobar una ley orgánica, ya, que nos va a decir cuáles son el funcionamiento, organización y estructura interna de cualquiera de estas instituciones, se necesita pues la participación de un congreso en pleno, ¿no? En pleno funcionamiento, participación de todos. No pueden realizar tampoco la aprobación de un presupuesto y la cuenta general de la República, tampoco. Para aprobar un presupuesto de un Estado, si ese planteamiento de cómo se va a gastar la plata para el próximo año de todo un país, de todo un Estado, se necesita de la participación de todos. Se tiene que hacer pues en estas legislaturas funcionando, no solo un grupo reducido de congresistas, que son ese 25% de congresistas nada más, todos tienen que participar, ¿ya? Asimismo, fíjate, la comisión permanente, ¿ya? ¿Puede aprobar ciertas leyes? Sí, pero siempre y cuando el Congreso en pleno le haya autorizado. ¿Sabes qué? Esto nos hemos ido olvidando, esto falta todavía, ya nos vamos de vacaciones. De esto te encargas, le autorizo, para que esa comisión permanente pueda legislar ciertos temas que haya dejado pendiente, pero no una ley orgánica. Ley orgánica, no, ¿ya? También puede aprobar tratados internacionales una comisión permanente nada más, tampoco. ¿Ya? Ellos, poquitos, 25% de congresistas, poquitos, ellos no pueden aprobar pues un tratado internacional, no pueden hacer leyes orgánicas, no pueden aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República, ¿ya? Esas son sus limitaciones, ¿ya? Muy bien. La inmunidad parlamentaria, ¿a quiénes protege? A los congresistas. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esta protección? Para no ser procesados ni detenidos como cualquier ciudadano común y corriente, como todos nosotros. Si cometemos delitos nos pueden detener. Vamos, vamos chicos. Atentos, atentos. Yo sé, yo pero estoy ya. Ya falta poco, ya falta poco. Muy bien. La inmunidad parlamentaria protege a los congresistas para que esos no puedan ser procesados ni detenidos como cualquiera de nosotros, como cualquier ciudadano común y corriente, ¿no? Para que no puedan ser detenidos a menos que se encuentren en flagrancia de delito, ¿ya? Es decir, que lo encuentren pues en horas muy próximas o en el mismo acto de cometer el delito o en horas muy próximas de haber cometido el delito. Como por ejemplo, a ver, ¿a quién se le ha levantado inmunidad parlamentaria? Este congresista, creo que era uno de los niños de Acción Popular, creo es, que lo han denunciado por violación sexual a su trabajadora que le había violado en el Congreso mismo, en su oficina. Al inicio no lo podían ni detener, después se denunció, no había flagrancia, no lo detenían y él seguía yendo a trabajar como si nada. E incluso, vamos chicos, incluso lo han protegido. Sus allegados lo han protegido. ¿Por qué? Porque era un voto más
para seguir votando por sus intereses, porque seguían votando para vacancia de presidente, era un voto más. O sea, cada puntito, cada voto contaba para lograr su objetivo y lo han blindado. Es cierto, se han demorado mucho, han entorpecido investigaciones. Ya, entonces, como congresista lo protege la inmunidad parlamentaria. Esa inmunidad se tiene que levantar. ¿Quién va a levantar esa inmunidad parlamentaria? El propio Congreso de la República. ¿Ya? Ese propio Congreso tiene que levantar esa inmunidad parlamentaria, brindar esa autorización para que se le procese como cualquiera de nosotros. Actualmente ya se levantó la inmunidad parlamentaria de ellos, ¿sí o no? De este congresista. Está con prisión preventiva. ¿Ya? Está con prisión preventiva y él mismo se ha ido a entregar. Está en la cárcel por haber, presuntamente, porque todavía no hay una sentencia y toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario con una sentencia condenatoria. Así es, aunque haya sospechas fuertes, ¿no? Pero así es, esta presunción de inocencia es muy importante. Entonces, actualmente está con prisión preventiva, está en la cárcel. Ya un congresista, ¿cuánto le habrá costado no solo de esfuerzo, sino también que ellos invierten un montón llegar a ser parlamentario para echar a perder en un momento de borrachera todo su trabajo? No solo de él toda su vida, sino la de su familia. Entonces, nosotros siempre llevamos detrás nuestra familia. Todo lo que nos pase a nosotros, ¿a quién afecta? A nuestras familias, es así. ¿Ya? Poder ejecutivo. El poder ejecutivo es otro poder del Estado que cumple esta función a través de actos de gobierno. Cumple esta función de gobernar, mandar a través de actos de gobierno. ¿Cómo está estructurado? Tenemos a la Presidencia de la República y tenemos al Consejo de Ministros. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente de la República? Ser peruano de nacimiento, es muy importante, peruanos de nacimiento. ¿Qué más? Ciudadano en ejercicio, igualito todo de acá, ¿ya? Esto vamos a copiar, esto, igualito, esos requisitos aquí. La única diferencia que va a ser la edad, 35 años para presidente, ¿no? Y para ministro, 25 años para ministro, ¿ya? Igualito, ¿ya? Lo mismo acá, estos requisitos vamos a repetir, la única diferencia, la edad, 35 ya cumplidos para ser presidente de la República. Claro, para ser el máximo gobernante de nuestro país se necesita pues más años, 10 años más, dice, para ser presidente de la República, ¿ya? El último cuarto requisito también para todo cargo de elección popular se ha incrementado. ¿Cuáles son las funciones del presidente de la República específicamente? Cumplir las leyes, la Constitución, hacer cumplir la Constitución. Efectivamente, eso en primer lugar. Fíjate que todos tienen que respetar a la Constitución, que es la norma jurídica más importante que tenemos. El presidente de la República representa dentro y fuera, ¿no? Nos representa a los peruanos dentro y fuera de nuestro territorio. Escúchame, a este se le dice lo siguiente: personifica a la nación, ¿cierto? A la nación. ¿A quién se está refiriendo? A todos nosotros, ¿ya? A todos nosotros cuando el presidente viaja al extranjero. A ver, Dina, ¿ha viajado? Que yo recuerde, ¿viajó? Hasta ahora no. Castillo sí. A varias cosas no le han dado permiso, pero algunas veces sí ha viajado. Sobre todo a México, cuando se ha encontrado con el presidente de México, se ha quitado el sombrero y todo, su amiguito. Ese presidente que casi, ¿no? Para muchos era raro, todo chiquito, marroncito, con su sombrerazo. Así nos ha representado, pues, fuera de nuestro territorio, ¿no? No sé cuánto medirá, 1,5 metros, 1,60 m, no sé. ¿No? Entonces, ese presidente, vamos chicos, nos personifica, es decir, en él, en su persona, todos nosotros estamos representados como nación. Personifica a la nación, es jefe de Estado, es jefe de gobierno. ¿Qué cosa es Estado? ¿Qué es gobierno? No es lo mismo, ¿ah? Jefe de Estado. Estado ya dijimos que es aquel grupo humano que se encuentra, que se organiza jurídica y políticamente asentado en un determinado territorio y encaminado hacia el bien común. Este concepto de Estado, ¿quién es el jefe?
el presidente de la República, jefe de gobierno. El gobierno es uno de los elementos del Estado, aquellos que ejercen el poder político, los que ordenan, mandan, sus decisiones se tienen que respetar, se tienen que cumplir. De ese gobierno, ¿quién es jefe? El presidente de la República. Jefe de Estado, jefe de gobierno, personifica a la nación, nos representa dentro y fuera de nuestro territorio. Como máximo jefe, mira, jefe de Estado, máximo jefe de las Fuerzas Armadas, máximo jefe de la Policía Nacional del Perú. Por eso cuando Pedro Castillo asumió poder, ha ido, ¿no? Todos los generales así, enormes, con no sé cuántos galones de todo, todas las condecoraciones que puedan recibir, todo chiquitito, estaba yendo, ¿no? Y esa vez todavía se ponía su sombrerazo, pues, ¿no? En los desfiles y todo estaba así, todo así. Ese es su jefe, sí, pues, ¿no? Ahora hago así porque me he subido acá, pero más o menos serán pequeñitos y todo, pero los que son militares son tremendos, pues, ¿no? Porque ponen estaturas mínimas para poder ingresar, ¿no? Máximo jefe de las Fuerzas Armadas, y tú sabes que las Fuerzas Armadas está integrado por Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú. Militares de carrera. De carrera. ¿Quién es su máximo jefe? El presidente de la República. ¿Ya? Era Castillo, ahora es Dina, ¿no? Ahora es Dina. Muy bien. El presidente de la República, entonces, es máximo jefe de las Fuerzas Armadas. Ningún operativo militar, ¿ya? O policial, sobre todo de gran importancia, se hace a espalda de él, si es máximo jefe. ¿Le pueden ocultar algo? No, se le tiene que informar todo. Todos los días a su escritorio llega un informe de inteligencia. Todos los días. No se puede hacer espaldas del presidente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos? Da la orden y todos tienen que obedecer. No pueden decir yo no sé, yo no sabía. ¿Ya? Las Fuerzas Armadas pertenecen al Ministerio de Defensa. Y la Policía Nacional del Perú al Ministerio del Interior. Sus ministros de Defensa, ministro del Interior, claro, el ministerio encabezan, pero ¿quién está sobre ellos incluso? El presidente de la República, ¿ya? Así que sí hay responsabilidades, no pueden decir, yo no sabía, a mí no me informaron. ¿Qué tipo de ministros son esos? ¿Qué tipo de presidente es eso que no sabía? Dan. Y sobre todo podrías decir que pudo haber algún desobediente y que ha hecho lo que le dé la gana, pero todos, y en todo lugar se ha obrado de la misma manera, no solo en Ayacucho, en Puno, ¿no? En Lima mismo con los gases, están marchando tranquilas, gas, están yendo con sus hijos, gas. ¿A qué van? Malas madres por exponer, si saben, es como que te digo, ¿a qué sales a la calle si ya sabes que hay locos? ¿A qué sales a la calle si ya sabes que hay malos? ¿A qué sales a la calle si hay carros y te pueden atropellar? Mejor no salimos nadie. En todo lugar hay peligro. Siempre se echa la culpa a la víctima de la agresión que ha sufrido. Ya tenemos que quitarnos esa mala costumbre en nuestro país. Siempre se responsabiliza a la víctima para todo, ¿ah? Que si te robaron, que si te violaron, que si te golpearon, siempre se echa la culpa a la víctima. Porque ¿para qué salió? ¿Pero por qué se vistió así? ¿Que por qué hasta esa hora? Seguro, por eso. Siempre se está acostumbrado. Esa mala costumbre se nos debe quitar de acá, que está muy enraizado, tenemos que quitarlo. Claro ejemplo, el propio Estado, mira, los propios gobernantes. ¿Por qué fueron a la marcha con sus hijos? Ni los animales, dice. Ni los animales, ya incluso comparando con animales. Muy mal. Pero aquí, como siempre, en el Perú, no pasa nada. No. Por eso acordémonos, chicos, no fallemos tan garrafalmente al momento de votar. Un día no muy lejano, ustedes ya van a votar ya. Próximas elecciones ya les toca. Nos tenemos que recordar. No podemos quitar de nuestra memoria quiénes son estos actores políticos. Chicos, vamos. Silencio, vamos. ¿Ya? Shh. No podemos quitarnos de la mente eso, no podemos borrar tan fácilmente. Llegan después. Ahora, ¿quiénes están haciendo todo este embrollo? Todos estos partidos que están en el Congreso,
Fíjate quiénes son. Acción Popular. ¿Quiénes más? Fuerza Popular, de todas maneras. De Porqui, Renovación Popular. Toda esa gente, Avanza País, son exfujimoristas, apristas, la misma gente. Otra cosa es que para llegar al Congreso han formado sus partidos políticos. Todos son amiguitos, de acá para acá se pasan, de acá a allá, sí, todos son. Entonces, fíjate, no, es otro partido, es otro, no, esta es la carita a alguien. Son vientres de alquiler nada más de determinado figura, que tú se muestra como El Salvador, pero son de lo mismo. ¿Con quiénes se relaciona? Votemos con mayor responsabilidad. Y los partidos de izquierda tampoco se salvan, ¿ah? Hay que ver quiénes, cómo están actuando. Ahora mismo, Perú Libre se une con estos señores, con todos los que te acabo de mencionar, Fuerza Popular, todo, para cosas que nos perjudican, como por ejemplo para votar contra esta ley que ha intervenido a la SUNEDU. Ya la SUNEDU ya fue tantos años de sacrificio. Pero para eso sí, amiguitos, Perú Libre, ¿no? Con todos sus supuestos enemigos con los que peleaba. ¿Quiénes son aquellas personas específicamente? ¿No? Entonces, fijémonos a tener memoria, no podemos olvidar tan fácil. Proseguimos. También pues el Poder Ejecutivo se encarga de, ¿ya? Específicamente el Presidente de la República, convoca a las elecciones, muy importante. Esta función del Presidente de la República de convocar a las elecciones es muy importante. Si no lo hace, vacancia. Claro, no quiero convocar, ya soy presidente, nunca más ya convoco elecciones, me quedo. Vacancia, ¿no? Vacancia. O no dejo que funcionen, ¿no? Con tranquilidad, no dejo que se reúnan estos organismos electorales. ¿Ya? Vacancia también para el presidente. Declara la guerra, firma la paz, asimismo también dirige la política exterior, convoca al Congreso a legislaturas extraordinarias, como ya habíamos mencionado, es función del Presidente de la República, asimismo negocia los préstamos, pero ¿quién los autoriza? El Congreso de la República, ¿ya? Recibe a diplomáticos del extranjero, ¿ya? También confiere condecoraciones, realiza indultos, me olvidaba de esto, es función del Presidente de la República otorgar indultos, tiene una función parecida al Congreso que se llama amnistía, ¿ya? Amnistía para el Congreso, indulto es facultad del presidente, ¿ya? Indulto es perdón de la pena. Pepe, perdón de la pena, ¿ya? Perdón de la pena. Aquí amnistía, ¿qué cosa le perdona? No solo la pena, sino todo. Es como si el Estado hubiera perdido la memoria. Amnistía proviene de amnesia, ¿ya? Proviene de amnesia, como si no hubiera cometido delito. ¿Ya? Muy bien. Sí, querían hacer una ley de amnistía para que estos policías y militares los perdonen prácticamente. Querían hacer una ley para promover impunidad y querían hacerlo. Han prendido alarmas, no solo aquí nacionales, porque aquí todo el mundo reclama, pero acá no pasa nada internamente, pero internacionalmente sí. En el extranjero tienen muy claro lo que está pasando acá. Acá hay gran responsabilidad, incluso aquí hay violaciones a derechos humanos. No es cualquier delito que sea, no son delitos comunes, se han cometido violaciones a derechos humanos, querían hacerlo, pues, se pasan, ¿no? Y tenían los votos, claro que tienen los votos, ahí hay mayoría, por más que sean de otros partidos políticos, no, todos son ahí amiguitos, son de la misma camada, el mismo, no sé qué te puedo decir, ahí están los mismos, sí tienen los votos. Pretexto puede ser lo que sea, pero tienen los votos y hacen lo que les da la gana en el Congreso, ¿ya? Hacen lo que quieren ahí en el Congreso. Dirige las políticas exteriores, dirige mensajes a la nación, mensajes en el Congreso de la República. Cada 28 de julio da su mensaje a la nación, el Presidente de la República, ¿ya? Muy bien, esto dentro de sus principales atribuciones. El Presidente de la República también puede dictar medidas extraordinarias, como por ejemplo ante catástrofes como estamos atravesando, puede establecer un estado de emergencia, que como ya te dije, tú ya sabes que eso ya lo hemos mencionado, ya un estado de emergencia, es su atribución, lo hace con decreto supremo. Ojo, no está obligado,
Por ejemplo, Kuczynski, no sé cómo va a enfrentar esto Dina, pero por ejemplo Kuczynski, cuando hubo en su gobierno, justo asumiendo también, había así también todas estas inundaciones en el norte de nuestro país. Entonces, en varios lugares él ha establecido estado de emergencia, pero no en todos. Llorando la gente le pedía, incluso artistas que eran originarios de ese lugar le decían, oye, estado de emergencia, por favor, ¿no? No, dijo, creó el COAR, el Centro de Operaciones, COEN, el centro de... COEN, parece COAR, ya me estoy equivocando. El Centro de Emergencia Nacional, COEN, ¿ya? ¿Pensabas que era ese colegio de alto rendimiento? COEN, ¿ya? Entonces, el Centro de Emergencia Nacional dice, aquí vamos a monitorear, ¿no? Vamos a hacer, centralizar toda información para poder afrontar mejor, porque establecer un estado de emergencia, chicos, vamos, ya vamos a acabar, ¿ya? Ya vamos a acabar. Establecer un estado de emergencia tiene consecuencias económicas también. Ya no se hace estas contrataciones, estas compras con toda la rigurosidad, ¿no? Compran al precio que ya se les da. Como es urgente, y prácticamente adquisición directa, o si no le compran a alguien y te dan el precio que le dé la gana. También hay pues un perjuicio económico, pero como es urgente, ya no se hace estos concursos públicos, licitaciones, ya no. Pues. Entonces, también podría haber aprovechamientos, ¿no? Entonces, por eso decía Kuczynski, en algunos casos no ha establecido estado de emergencia, ¿ya? El presidente, es facultad del presidente, pero no es una regla general. Se va a establecer un estado de emergencia cuando el presidente de la República considere que no exista otra salida, otra medida, otra decisión que pueda adoptar con la cual se pueda sobresalir de dicho problema, de dicha dificultad. Solo se establece un régimen de excepción, porque así es un régimen de excepción, el propio nombre lo dice, porque son medidas excepcionales cuando el presidente considera que ninguna otra medida será suficiente para poder salir de dicha dificultad. Tiene que estar muy bien justificado, porque no es cualquier cosa, como te digo, establecer un estado de emergencia. Aparte del asunto económico que les acabo de mencionar, también se restringen derechos constitucionales. No es poco establecer un estado de emergencia, derechos fundamentales incluso, derecho a la libertad personal, derecho a la libertad de tránsito, derecho a la inviolabilidad de domicilio, derecho a la libertad de reunión, derecho a reunirte pacíficamente en espacios públicos. Entonces, es grave las consecuencias que tiene, por eso son medidas excepcionales. Sin embargo, el presidente de la República, cuando considera que es necesaria la medida, tiene la atribución, la potestad, la facultad para hacerlo. ¿Ya? Muy bien. Vacancia del presidente de la República. ¿Cuándo se vaca el presidente? Primero, muerte. Ya, si se muere, vacancia para el presidente de la República. Permanente incapacidad física o moral. Sobre la incapacidad física, ¿qué podría ser discutido? ¿No? Pues eso es demostrado fehacientemente, ¿no? Estas incapacidades físicas que nos puede demostrar con un certificado médico. Pero sobre la permanente incapacidad moral, es muy discutible. La verdad que es muy discutible. ¿Ya? En sus orígenes, la permanente incapacidad moral estaba referido a incapacidad mental, a eso. Sin embargo, con el tiempo pues se le ha dado otro tipo de contenido. Ahora, prácticamente cuando dice lo moral, permanente incapacidad moral, o sea, esta persona es amoral, tiene comportamientos inmorales, ¿cierto? La moral es muy subjetivo. Esto ha dado pie para que el Congreso de la República, sobre todo un Congreso con mayoría aplastante de fuerza popular, este Congreso que hace es que justo ha sido el que ha sido disuelto, pues, ya, con muchos congresistas de fuerza popular y otros aliados de derecha, ya han estado pues siempre entorpeciendo y dirigiéndonos, armando este caminito para llevarnos a la crisis actual, ya, entonces, para ellos lo inmoral, no sé, se interpreta muy subjetivamente. No sé, que es inmoral, que quien miente, que si mintió, que este abuelito, por ejemplo, Kuczynski, quien se había contratado con la empresa OAS, que estaba relacionado con la empresa Odebrecht, sí, no se recordaba, no sé, pues si por viejito no recordaría, quizá, no sé, o porque no le interesa, o porque no le convenía recordar al señor. No, es que no me recordaba, sí, creo, no, yo jamás he contratado con la empresa Odebrecht. Mentiroso, y como mentir es inmoral, también.
Igual a Vizcarra, tenía investigaciones no por presidente, cuando era presidente, sino por presuntos actos de corrupción cuando era gobernador regional. Entonces, ¿cómo vamos a tener un presidente que esté investigado por delitos? Es inmoral. Igualito vacancia. ¿No? Cuando ha sido gobernador regional, inmoral. ¿Cómo va a ser posible? También voto. O sea, se le ha dado todo el pretexto posible. Se han salvado de vacancias. Al último ya pues no resistieron, ¿no? La vacancia se ha dado. Entonces, a Vizcarra no vayan a pensar que lo han vacado por el caso de Vacunagate. ¿Recuerdas? ¿Qué es Vacunagate? Vacunagate, no he dicho. Gates. Así le han dicho. Se supone que él debía ser el primero en que se ponga la vacuna para la prueba. Y creo que no se puso y es por eso. No, más bien. Silencio. A ver, eso fue después ya, ¿eh? Eso se ha descubierto después. Mucha gente piensa que a Vizcarra lo han vacado porque se ha vacunado, más que los bebitos, ¿no? No sé cuántas vacunas. No vayan a pensar esto, eso se ha descubierto después. Él lo han vacado ya por un pretexto. No se sabía todavía este caso de las vacunas, ¿ya? Él lo han vacado porque estaba siendo investigado, ya, por presuntos actos de corrupción cuando había sido gobernador regional. Por eso, ¿cómo va a estar investigado? Y era una investigación nada más. Claro, cualquiera te denuncia, todas las autoridades están expuestas, los denuncia y los está investigando. Inmoral que tengamos a un presidente que lo esté investigando así. Y luego ya una vez vacado se descubre el caso de las vacunas, que se había vacunado más, y no solo a él, a su esposa, a su hermano mayor, entonces se había hecho vacunar. Es que eran las pruebas, más bien yo me sacrifiqué, no, si había miedo, pues, cualquiera se estaban muriendo y se había hecho vacunar. Cuando había otros, no por su culpa, han muertos o otros viejitos. Sí, pues, ¿no? Para mí, su error ha sido que lo haya hecho a ocultas. Pero yo creo que toda la nación hubiera comprendido si es que él de forma pública hubiera dicho que tenía que vacunarse. Si era máximo jefe, sí, no es cualquier funcionario. Está representando a la nación, es presidente, jefe de Estado, jefe de gobierno, y toda la población tendría que decir, sí, pues, nos está gobernando, tendría que recibir vacuna. ¿Y con quién descansa? ¿Solito? Con su esposa. También le hubiera tenido vacuna porque se enferma ella y él también. Claro, lo afecta directamente. Yo creo que toda la nación hubiera entendido, no es algo descabellado. Pero ahora ¿qué ha hecho él? Lo ha hecho ocultas. Lo ha hecho ocultas él, lo ha hecho ocultas también. A su hermano mayor no se pasa. Así tampoco es, ¿no? Así tampoco es. Y todo, claro. Más bien yo me he puesto para eso, he sido un experimento, decía él, ¿no? Seguro, pues. Vacancia, ¿qué más? Muerte del presidente de la República. Dijimos, permanente incapacidad moral o física. El Tribunal Constitucional, a ver chicos, para recontar un poco lo que ha pasado, el Tribunal Constitucional tenía la responsabilidad histórica de decirnos qué cosa era la permanente incapacidad moral. Sin embargo, no lo hizo. Por mayoría, 4/3 votos. 4 en mayoría dijeron, no vamos a definir qué cosa es permanente incapacidad moral. Ese Tribunal Constitucional, que incluso hay un sector, yo te decía que más o menos había un balance, ¿no? 4-3. Este que estaba en medio, este cuarto, a veces se inclinaba pues aquí, ya más o menos se inclinaba, pero han decidido estos 4 ya abstenerse a emitir un pronunciamiento, porque el Tribunal Constitucional es el máximo defensor e intérprete de la Constitución. Entonces a ellos les correspondía decirnos qué cosa es permanente incapacidad moral para salvarnos de todas estas subjetividades, ¿no? Porque es muy subjetivo, tenía que marcar un margen, encuadrar, esto es permanente incapacidad moral, no pueden hacer lo que quieran, no puede ser que porque simplemente tengan votos en mayoría puedan aprobar que según tú no sé qué cosa es inmoral, según tu mente, según tu formación, según tus creencias, tú puedes decir qué cosa es moral y qué cosa no lo es. Si sobre todo hay bastante gente conservadora, ahí hay congresistas, por ejemplo, que dicen, ay, qué barbaridad, que la mujer que si quiere estar hablando, quiere ser más que el hombre ya, que se ha creído. Muy conservadores, en todo aspecto, en todo sentido. Entonces, somos una diversidad de personas, que porque pienso diferente no quiere decir que me vas a discriminar.
¿no? Porque pienso diferente, porque no quiero ser madre y quiero dedicarme a mi profesión, o en otra manera yo encuentro mi plenitud. No puede ser que para otros una congresista me diga, por ejemplo, no, la función de la mujer es ser mamá, sí o sí. Para eso ha nacido, ese es el rol que Dios le ha dado. Así hay personas y así hay congresistas de Renovación Popular, pues en el Congreso de la República. ¿Ah? Entonces, lo moral o inmoral es muy relativo, cambia con el tiempo también, es muy subjetivo. Por eso se debe de dar una interpretación. ¿Ya? No se quiso hacer con el Tribunal Constitucional. Aceptar renuncia. El presidente renuncia, esa renuncia, ¿quién la tiene que aceptar? El Congreso de la República. Aceptación de la renuncia por parte del Congreso. ¿Ya? ¿Qué más? Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no retornar en el plazo que le ha otorgado. También vacancia para el presidente. ¿Ya? ¿Qué más? Destitución. Destitución por haber sido sancionado por alguna de las causas previstas en el artículo 117. ¿Cuáles son? Y ahorita te explico cuáles causas son para la destitución. Muerte, ¿no? Permanente incapacidad física o moral. ¿Qué más? Aceptación de la renuncia por parte del Congreso. ¿Qué más? Salir del territorio sin permiso de nuestro país o no volver en el tiempo que le han dado. Y quinto, destitución. Si lo destituyen, esta a su vez es causa de vacancia. ¿Cuándo se puede destituir al presidente de la República? Esa destitución está prevista en nuestra Constitución, artículo 117. ¿Qué nos dice? 117, artículo de la Constitución. El presidente de la República solo puede ser acusado, dice, durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, ¿ya? Por impedir esas elecciones, por disolver el Congreso sin estar autorizado para ello. Como el presidente, el expresidente Castillo. Vizcarra sí estaba autorizado para disolver, él sí. A ver, por disolver el Congreso sin estar autorizado. ¿Cuándo sí está autorizado para disolver el Congreso y cuándo no? Cuando le niegan el voto de confianza. ¿A quiénes? 2 veces. Al Consejo de Ministros, a todo el gabinete ministerial. A ver, se le niega el voto de confianza 2 veces a todo el Consejo de Ministros. Eso genera crisis ministerial, ¿cierto? No se le da voto de confianza y tiene que reestructurarse. Solo así, cuando no se le ha dado el voto de confianza a 2 consejos de ministros, solo así el presidente de la República está autorizado para disolver. En el caso de Vizcarra, por ejemplo, él está autorizado. Durante ese periodo primero se había negado el voto de confianza al gabinete de Fernando Zavala Lombardi, ¿ya? Entonces no le dieron el voto de confianza. Para aquella vez era el gabinete, Fernando Zavala era premier, presidente del Consejo de Ministros, lideraba a todo un grupo de ministros, pues, ¿no? De este Consejo de Ministros, él lo encabezaba, el premier. Era justo este Congreso que tenía mayoría aplastante de fuerza popular, ¿ya? Muchos decían, era un gabinete de lujo, dice, porque sí había grandes profesionales, muy destacados. Entonces, pero como Fuerza Popular había perdido las elecciones, estaba pues con mucho despecho, valgan verdades, era así. Entonces, ya van a ver, ya no, pero tenemos el Congreso, pero tenemos sí, porque sí tenían capturado el Congreso. Es cierto, los votos suficientes, no le interesaba que si otras bancadas les apoyen o no, prácticamente ellos solos podían votar y aprobar lo que les dé la gana. Entonces, ellos siempre pues han estado molestando desde el día 1 al gobierno de turno, al gobierno de Kuczynski. Lo vacaron, entró Vizcarra. A Vizcarra también igualito, aunque al comienzo han estado amiguitos, ¿no? Porque se entró luego de Kuczynski. Entró Vizcarra igualito, igualito. Estaban pues en el mismo asunto, ¿no? También se ha convertido en un enemigo político. Como ya se había votado una bala de plata, porque así le dicen, ¿no? Cuando se le ha negado el voto de confianza a un gabinete, no creían capaz, ¿no? Como esto no se había dado de disolver, ni siquiera miraban ese artículo de la Constitución, nada. Esta vez, sí. ¿Fue quién? ¿Qué presidente del Consejo de Ministros? Ya, Vizcarra era el presidente, pero ¿quién era su premier? Salvador
del Solar. Actor. Pantaleón, ¿no? Pantaleón, pues él fue, ya, Salvador del Solar. ¿Cómo es posible? Un actor. Muchos habrán podido dudar de sus capacidades, pero un señor muy culto, muy capaz, muy preparado. Es abogado también, no solo era actor, es abogado también, y en su profesión como actor muy destacado también, ¿ya? A ver, entonces él fue, como dicen pues hasta las malas lenguas, no sé si exagerando, a patadas ha ingresado al pleno del Congreso, le habían cerrado la puerta, ¿no? Le han cerrado la puerta, no podía ingresar, y mientras tanto estaban ellos rapidito discutiendo sobre la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución. Querían capturar también al Tribunal Constitucional, porque ellos tienen la última palabra en muchos conflictos judiciales, ellos, ¿ya? Entonces, eso querían discutir, ¿no? Estaban designando a los miembros, que dijo Fernando Zavala, que dijo pues Salvador del Solar. Acabo de presentar proyecto de ley que se discuta primero, que se establezca un procedimiento adecuado, transparente para designar a los miembros del Tribunal Constitucional, no solo así nada más que porque tienen los votos y ustedes se ponen de acuerdo y a sus allegados a quienes les conviene designar, no es así, es un órgano muy importante, ¿no? Tiene la última palabra en muchos conflictos judiciales, entonces no es cualquier órgano, es importante. También administra justicia, pero solo en estas materias constitucionales, cuando se acude en casos excepcionales, cuando te niegan habeas corpus, data, amparo, cuando se declara inconstitucional una ley. Todo eso lo resuelve en última instancia el Tribunal Constitucional. Así que no es cualquier órgano, es uno de los más importantes, la verdad, valgan verdades, es así. Entonces por eso siempre se quiere tener como aliado, designar a tus amiguitos pues como miembros del Tribunal Constitucional. Según la Constitución es atribución del Congreso designarlos a los miembros del Tribunal Constitucional, atribución del Congreso, un órgano político designando a miembros del Tribunal Constitucional. Han vuelto la excepción, lo han convertido en una regla general. Entonces, eso es lo que cuestionaba pues Salvador del Solar. Acaba de presentar un proyecto de ley, se debe realizar un procedimiento más transparente. No continúen con la elección de esos miembros del Tribunal Constitucional, no lo hagan, ¿no? Por eso hago en este mismo momento cuestión de confianza, ¿no? En este mismo momento no le querían dar ni la palabra, para nada, aunque la Constitución le autoriza. Le dice que en cualquier momento puede llegar al Congreso de la República, ¿ya?, para tomar la palabra, pedir, participar en debates, así como los demás congresistas, así, tienen esas atribuciones. Nada más no pueden votar, a menos que sean congresistas. Si el premier es a su vez congresista, vota como congresista, pero si no es congresista el premier, como en este caso de Salvador del Solar, ya no tiene derecho a voto, pero sí a participar con mismas atribuciones como durante el pleno del Congreso, como si fuera un congresista más. No me recuerdo qué artículo, creo que era el 113, creo. No lo recuerdo, por aquí debe estar, pero aquí está, Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, el artículo 103 es la que nos habla de la vacancia del presidente. Muy bien. Aquí está, artículo 129, nos dice, concurrencia de ministros al Congreso. El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas de los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas. Concurren también si son invitados para informar. El presidente del Consejo o uno, por lo menos, de los ministros concurre periódicamente a las sesiones plenarias para la estación de preguntas. Entonces, ¿tiene o no atribución de ir? Lo autoriza la Constitución. Aunque el presidente de entonces del Congreso, Olaechea, un señor todo cejón, Olaechea, presidente de entonces del Congreso, no es tu función estar viniendo acá, no te metas a las funciones que tenemos nosotros, fuera, lárgate, de todo lo han votado. Pero por más que si es su función designar a los miembros del Tribunal Constitucional, sí es cierto, pero no le pueden negar el ingreso.
por invitación nada más, por cortesía te dejamos hablar. No es así, la Constitución le autoriza, ¿no? Por eso dice, muchas gracias por la tal gentil invitación que me hace el presidente del Congreso, ¿no? A la aceptación de que yo pueda hablar, sin embargo, yo estoy presente acá por el artículo 100 tal, porque es la Constitución quien me autoriza a participar, ¿no? Independientemente de su tan amable invitación. Pero es la Constitución quien le autorizado, ¿no? Todo está acá, todo está en la Constitución, chicos, todo está en la Constitución, entonces, todo lo que a ellos se les autoriza. Entonces, ¿qué le dijo? Hago cuestión de confianza en este mismo momento, si es que ustedes prosiguen. He presentado ya un proyecto para que se pueda fijar otro procedimiento para designar a los miembros del Tribunal Constitucional. Paralicen esa elección, debatan primero esto, ¿no? En todo caso, hago cuestión de confianza en este mismo momento y entenderé que me están negando el voto de confianza, se entenderá que me están negando el voto de confianza si es que ustedes prosiguen con esa elección. Entonces se va, y a los del Congreso que dijeron, ¿qué me importa? Empezaron a votar todos rapidito, ¿no? Para elegir. ¿A quién han elegido? Al primo de Olaechea, como uno de los miembros del Tribunal Constitucional. A la primera votación no lo elegían. Reconsideración, otra votación. Reconsideración, creo que la tercera. O sea, hasta que lo elijan, iban y convencían así en cada reconsideración. Entonces, ¿qué designación? Es todo un escándalo, todos hemos pasado en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, se prosiguió. Entonces, como pasó eso, estaban continuando en el Congreso, ya en el Poder Ejecutivo también rapidito, estaban en sesión de consejos de ministros, y ya les estaban avisando en el mismo Congreso, se están reuniendo, dicen lo van a disolver. ¿Que cómo van a disolver? No, no, entonces ya hemos elegido esto, solamente se han logrado elegir al primo de Olaechea y ellos empezaron a votar. ¿Le damos o no el voto de confianza? Como había hecho cuestión de confianza, no les había importado primero. Ahora sí, paralizaron todo y dice, ¿le damos o no voto de confianza? Mientras se están reuniendo en el Poder Ejecutivo, ellos también rapidito estaban votando en el Congreso. ¿Damos, votan que sí? Sí, todos. Sí, sí, damos voto de confianza rapidito, dice. Como si no le han negado el voto de confianza, el Poder Ejecutivo lo ha entendido que le negaron. Falso, está mal, ellos nos están disolviendo. No está autorizado para disolvernos, según el artículo 117. Porque entonces le hemos dado el voto de confianza. Entonces no hemos gastado nuestra segunda bala de plata todavía. Pero ¿qué había dicho el Poder Ejecutivo? Ha interpretado que sí le negaron el voto de confianza porque han continuado con la elección de esos miembros del Tribunal Constitucional y lo disolvió. Y dijo, ¿no? Oye, esto está mal. El Tribunal Constitucional nos da la razón, él les da la razón en este caso. ¿Qué dijo? Oye, ¿se negó o no se negó el voto de confianza? Y el tribunal dijo, hubo negación fáctica, porque de pura boca dijeron, sí doy voto de confianza, pero en la práctica hice otra cosa. Entonces sí hubo negación en ese caso de Vizcarra, negación fáctica. Así lo he interpretado y por eso se ha disuelto ese Congreso. Lo bueno es que para esa fecha tenía aceptación de la población también. Luego de eso lo han vacado, ¿no? A Vizcarra, entró Merino y también lo han vacado con pretextos. La muerte ha sido, chicos. Ya, pero todo esto nos sirve para entender, ¿no? Estos temas de la realidad que nos va a pasar. El Perú es para llorar. Continúo. El Consejo de Ministros. ¿Ya? El Consejo de Ministros está integrado por los ministros de Estado y está encabezado por el presidente del Consejo de Ministros. Ese presidente del Consejo de Ministros también se le conoce como primer ministro o como premier. ¿Ya? Este premier, este presidente del Consejo de Ministros, encabeza al Consejo de Ministros. Cumple funciones, mira, el premier, luego del presidente de la República, es el primer portavoz del gobierno, ¿ya? También va a cumplir funciones de coordinación entre su grupo de trabajo, que es este Consejo de Ministros, ¿ya? Funciones de coordinación entre el Ejecutivo y los demás poderes del Estado, funciones de coordinación entre el Ejecutivo y los otros niveles de gobierno y las otras instituciones que forman parte del Estado, ¿ya? Cumple estas funciones de coordinación. ¿Quién es el actual premier? Su nombrecito no sé. Otárola, no te vas a olvidar nunca su nombre, ¿no? Ese señor, Otárola, presidenta Dina Boluarte. Continuamos. Requisitos también para estos. ¿Cuál?
peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, haber cumplido, ¿cuántos añitos? 25 añitos. ¿A ellos los eligen? Son cargos de confianza. Esos son cargos de confianza. Muy bien. 1, 2, 3. Tenemos pues los siguientes ministerios: de Agricultura, Comercio Exterior y Turismo, Defensa, Economía y Finanzas, Ministerio de Educación, Energía y Minas, Interior, Justicia, Mujer y Poblaciones Vulnerables, de la Producción, Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Saneamiento, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social. El Poder Judicial. El Poder Judicial es otro órgano del Estado que tiene la función exclusiva de administrar justicia en nombre de la nación. Cuando nosotros tenemos problemas, chicos, cuando tenemos conflictos que no podemos resolver particularmente, nos vemos en la necesidad de acudir a un tercero, un órgano imparcial que nos ayude a resolver esos conflictos que tenemos, ese conflicto de intereses que tenemos. Por ejemplo, tú eres hijo, no te quieren pasar pensión de alimentos. Voluntariamente papá no te quiere pasar pensión de alimentos. ¿A dónde vas a acudir para que se le obligue? Al Poder Judicial. Vas a interponer una demanda para que te pase tu pensión de alimentos. ¿Ya? Interpones esa demanda para que te pase tu pensión de alimentos. No lo hace por voluntad propia, lo hace porque un tercero va a emitir, esta autoridad, el juez que representa al Poder Judicial, va a emitir una sentencia. Y en esa sentencia establece: pásele a Pepito Pérez 400 mensual, 500 mensual, de forma adelantada y mensual. ¿Ya? Entonces, páguesele a él. ¿Por qué? No has querido. ¿Cuánto querías tú? Tú querías 2.000 soles. ¿Cuánto quería darte tu papá? Te quería dar 50 soles. Cada uno con sus intereses, cada uno con su postura, ¿cierto? No se ponen de acuerdo, entre ellos particularmente no se han puesto de acuerdo. Conflicto de intereses. Aunque sea un punto medio, algo hubiera sido, ¿no? Pero nada, cada uno es extremo, no se ponen de acuerdo. Acuden a un tercero imparcial, neutral, quien va a resolver los conflictos de intereses que tenemos nosotros las personas. ¿Ya? Porque no todo es color de rosa, tenemos problemas todos los días, alguien que comete delitos, que comete daños, lesiones, usurpación, de todo pasa. Entonces, como no se puede resolver entre nosotros, acudimos al Poder Judicial. ¿Está bien? Para ser designado, a ver, requisitos. Aquí, estos no provienen de elección popular, obviamente. A estos los designa, ¿quién? A los jueces que integran el Poder Judicial los designa la Junta Nacional de Justicia. Estos no son cargos de elección popular, no lo es. ¿Ya? Estos provienen pues de una designación por un concurso público de méritos. Ellos concursan, ¿ya? Y les piden pues ciertos requisitos. Entre ellos podemos mencionar: ser peruano de nacimiento, sí. ¿Qué más repite? Ciudadano en ejercicio. Ser mayor de 45 años. Ya mayorcitos. Ser mayor de 45 años. Aquí yo te estoy mencionando para el caso de los jueces supremos. ¿Ya? Claro, para tener la misma jerarquía pues que estos altos funcionarios. ¿Ya? ¿Qué más te piden? Haber sido juez superior o fiscal superior por lo menos unos 15 años te piden. O sea, varios años de experiencia ya te piden, ¿no? A ver, vamos a copiar. Peruano de nacimiento, que se repite, ¿no? Peruano de nacimiento. 45 años ya, haber sido fiscal o juez superior por lo menos por 10 años, o haberte dedicado a la cátedra universitaria o ser abogado de libre defensa. ¿Por cuánto tiempo? Por 15 años. Es así. Fiscal o juez, o juez superior por unos 10 años mínimo, o haber sido dedicado al ejercicio de la defensa o ser catedrático universitario por 15 años.
estos requisitos, esta experiencia, ¿sí le piden a estos presidentes, congresistas? Cualquiera puede llegar a ser presidente. Por eso ni bachiller, por eso ni título. Por último, ni estudios, nada, ¿no? Cargos de elección popular. A ellos sí se les pide tener una preparación, una experiencia para ser fiscal superior, fiscal o juez superior. Así nada más también uno de frente no llega a ser juez o fiscal superior, no. También hay un camino detrás, por eso se llega a ser pues magistrado también ya mayores. ¿Ya? Muy bien, proseguimos entonces. Estructura del Poder Judicial. Podemos mencionar pues aquí a la Corte Suprema. Es la máxima instancia. Tenemos aquí a las Cortes Superiores. ¿Qué más? Tenemos a los juzgados especializados o juzgados mixtos también. ¿Qué más? Juzgados de paz, letrado. ¿Qué más? Por último, juzgados de paz. Muy bien. Entonces, esta es la estructura orgánica. Del que tiene más alta jerarquía al inferior. Estos de acá, estos 4 primeros, estos están integrados por jueces que son abogados. A ellos sí se les pide ser abogados. Esa es la exigencia. Eso es un requisito que sí o sí se les va a exigir. ¿Ya? A ellos, ¿quiénes los designa? Los designa la Junta Nacional de Justicia. Ellos sí necesitan ser abogados de profesión. ¿Por qué? Porque ellos hacen sentencias. ¿Ya? ¿Y el juez de paz? Este proviene de elección mixto. Estos sí provienen de elección popular. A ellos no se les exige ser abogados de profesión. ¿Participan en la administración de justicia? Sí, pero no hacen sentencias. Entonces, ¿cuál es su participación? Cumplen funciones conciliadoras, eso sí, y cumplen funciones notariales. Por ejemplo, así ayuda, por decir quiero pues que me pasen pensión de alimentos, juez de paz, vas donde él. Él no va a emitir, va a obligar, ya pasa tanto, va a sentenciar, no. Él lo que va a hacer es participar, ayudar a que concilien, oye, ¿cuánto le puedes dar? Si le tienes que dar, ¿no? Lo que las partes acuerdan, él certifica. No, o cuando a ver qué ha pasado, sobre todo necesita la presencia del Estado, el Poder Judicial, en los lugares más recónditos, pues, está más alejado. No sé, oye, es tu ganado, tu chancho se ha pasado a mi chacra, dicen. Se ha comido mi cosecha y ahora, ¿hay peleas o no? Para que concilien, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Ya, pues entonces parte de tu cosecha le tendrás que dar para resarcir de los daños, no sé, ¿qué te parece si lo hacemos chicharrón más al chancho? No sé. Ya verán la fórmula conciliatoria, pero cumple esas funciones conciliadoras. Chicos, ¿está bien? ¿Ya? Para ellos, ¿ah? Para ellos. Y funciones notariales, por ejemplo, legaliza las firmas, ¿no? ¿Y los notarios qué hacen acá? Legalizan firmas, ¿no? O sea, esas funciones notariales es lo que cumplen. Declaraciones juradas, no sé, sus firmas. A ver, tú eres, ¿no?, el que vas a firmar este documento. A ver, tu DNI. Ah, sí, sí, corresponde. Tú mismo tienes que firmar delante mío. O sea, certifica de que se trata de esa misma persona y que le corresponda su firma. Ah, ya, ahí recién tiene que certificar, ¿ya? Muy bien, proseguimos entonces. En cambio, estos de acá, estos 4, estos sí realizan sentencias, por eso se les pide que sean abogados de profesión, porque ellos con sus conocimientos de las normas, conocimiento de las leyes, tendrán que resolver un conflicto, ¿ya? Aplicando las leyes. La Corte Suprema es la máxima instancia del Poder Judicial, la sede queda en Lima, ya en la capital de nuestro país.
Muy bien. Entonces, ahí pues tenemos a la Corte Suprema. Ahí tenemos a los jueces de la más alta jerarquía. Tenemos jueces supremos. ¿Ya? Aquí tenemos a jueces supremos. A esta Corte Suprema pertenecía pues José Inostroza Pariachi. No, José no, César Inostroza Pariachi. ¿Lo conocen? Este juez que se escapó a España, ya que se ha involucrado en los casos de los cuellos blancos. Ya, entonces este juez, con se ha venido toda una crisis de corrupción, descubierto mejor dicho, con eso saltó la pus, como quien dice, de una herida, porque se le había agravado, ¿no? Cuando le decía, oye hermanito, ¿qué quieres? ¿Que le reduzca la pena o que lo libere? Para un caso de un violador de una niña. Entonces, habían escuchado sus conversaciones, había varios involucrados incluso también, ¿ya? Entonces, ese era un juez supremo, mira, de la más alta jerarquía. Por eso era así de escandaloso lo que estaba sucediendo. Hermanitos eran todos ellos, ¿no? Queda en Lima. Las Cortes Superiores se encuentran en las capitales de las regiones. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Aquí tenemos los jueces de más jerarquía que tenemos, son los jueces superiores, ¿ya? Ellos, aquí tenemos, esos jueces superiores integran pues las salas superiores. Tenemos a los juzgados especializados. Hay distintas especialidades. Tenemos, por ejemplo, juzgados especializados en lo penal, es decir, cuando se comete delitos, juzgados especializados en familia, en lo civil, incluso también pues hay juzgados laborales, ¿no? Teníamos nosotros juzgados constitucionales, sí, había, ¿no? Ha desaparecido. En vez de ese juzgado constitucional han creado un tercer juzgado civil ya. Entonces, en Lima, por ejemplo, hay juzgados especializados en accidentes de tránsito, hay juzgados especializados en violencia en contra de la mujer, sí hay, así, ya depende pues de esa necesidad. En Lima tantos accidentes de tránsito, en todo lugar, pero en Lima es una exageración. Por la necesidad se crean juzgados especializados en violencia en contra de la mujer, sí lo hay también allá, ¿no? Entonces, hay especialidades. Estos juzgados especializados, sobre todo, hay en provincias que son capital. Aquí. Tenemos aquí, por ejemplo, en Huamanga, tenemos juzgados especializados en lo civil, juzgados especializados en familia, hay juzgados especializados en laboral. En cambio, en provincias que no son capital, tenemos juzgados mixtos. En Cangallo, en Fajardo, ¿no? En Parinacochas, ¿no? En Puquio, hay juzgados mixtos. Pero eso sí quiero aclarar, en todas las provincias, eso sí, hay juzgados especializados en lo penal. Eso sí. Ahora, por el nuevo Código Procesal Penal, en todo lugar hay jueces especializados en lo penal. Antes de esto lo veían solo el juzgado mixto. El juzgado mixto ve todos los casos, estas materias, junto todo. ¿Ya? Familia, civil, administrativo, laboral, todo está mirando. Faltas de menores infractores, todo está mirando. ¿Ya? Entonces, porque son provincias que no son capital. Tenemos los juzgados de paz letrado. ¿Ya? Estos juzgados de paz letrado ven casos más fáciles, más sencillos. Por ejemplo, estos juzgados de paz letrado ven procesos de alimentos, procesos de desalojo, procesos de menor contenido económico, procesos, por ejemplo, de faltas, es decir, conductas que no son tan graves como para alcanzar a ser delito. Por ejemplo, estaba jugando fútbol, estaba jugando muy bien, ¿no? Haciendo mis jugaditas y todo, se molesta, le hago una guachita a una chica y se molesta. Viene pues y me da un planchazo en el pulmón. Entonces, yo me molesto, pues, ¿no? Dice, como ya dije, ¿cómo me va a hacer eso? Ya me digo y me meto un planchazo en el pulmón. Me molesto, como soy fosforito, se enciende, no sé, mi kilo, elevo al más alto nivel. Como sé karate, chicos, y a la chica pues le agarro, ¿cuál de los cabellos? No, a puños le agarro. Patadas, karate, todas mis técnicas aplico. Le fracturo costilla. Ella también me dio algunos golpes, pero nada, ella salió perdiendo.
le fracturo costillas, no sé, le rompo la ceja, ¿no? Fractura de costilla ya grave, ¿no? Y encima, no sé con qué, con el suelo le he impactado la cara, se reventó la cara fuerte. Entonces, las dos nos hemos agredido. Nos denunciamos, todo, vamos al médico legista, ¿ya? Y me examina fotos de todas las lesiones, todo. Yo tengo golpes, moretones, hinchazón, todo, pero no alcanza, pues, o sea, en cambio a ella le he fracturado costilla. Y encima le estaba operando porque creo que le ha perforado. Hay órganos blandos al interior. Entonces, ya grave, pues, lesiones, ¿no? Fíjate, ambos nos hemos agredido. El médico legista que dice, para mí, no sé, 5 o 6 días de incapacidad médico-legal. Para ella, 25, 30 días. Las lesiones se tramitan así. De 1 hasta 10 días, faltas nada más. No alcanza a ser delito. Pasa de 10 días, o sea, 11 ya son delito. Hasta 20, lesiones leves. Más de 20, lesiones graves. A ella le han puesto más de 20 días, 30 días. Lo que yo le hice, ¿quién es? ¿Tutor? ¿Ya terminó la clase? Ah, sí, ya está. Hemos pasado 10 minutos, ya nos vamos, un ratito, termino con esto. Entonces, como son faltas, para mí, en mi caso, ¿sabes dónde se va a tramitar en mi agravio? Porque me ha cometido lesiones, hay su certificado médico, faltas nada más en mi caso, al juzgado de paz. En cambio, lo que yo le hice a ella son lesiones graves. ¿Dónde se tramita? Juzgado especial en lo penal. Delito, lesiones graves, lo que yo le hice. Ya, entonces, aquí se tramitan procesos por faltas, que no son tan graves como para alcanzar a ser delitos. ¿Está bien? Entonces, procesos más sencillos, menor contenido económico y procesos por faltas. ¿Ya? Aquí se tramita. Chicos, ¿está bien? ¿Comprendido? Sí. Listo, gracias. Ya nos vemos.